Bienvenidos, mis niños del cuarto grado de la Unidad Educativa Valle Bejuma. Su maestra Rosa Bastidas. En el área de lenguaje vamos a hablar sobre conectivos o conectores de texto. Conectivos, como su nombre lo indica, tiene como función unir palabras, frases, sintagmas o enunciados dentro de un mismo párrafo. Además sirven para establecer relaciones semánticas entre distintos párrafos de un texto. Tipos de conectivos. Conectivos de causa. Son aquellos que permiten expresar la causa o razón de algo. Por ejemplo, me marché de allí por la lluvia. La palabra por es nuestro conectivo porque une y expresa la causa por qué se marchó. Los conectivos de causa son por, ya que, puesto que, pues, por eso, a causa de, como, debido a, gracias a, por culpa de, por qué, dado que y ya que. Conectivos de consecuencia son aquellos que se encargan de unir palabras o sintagmas y expresar una relación de causa y efecto entre dos o más oraciones. Ejemplo, mi celular se cayó, así que ahora no funciona muy bien. En este caso, así funciona como conectivo entre estas dos oraciones. Los conectivos de consecuencia son, por consiguiente, por eso entonces, para a consecuencia de, a fin de, así, de manera que, en consecuencia y por lo tanto. Conectivos de oposición o contraste. Son nexos que se utilizan para oponer o contrarrestar dos enunciados, como por ejemplo, salimos tarde, pero llegamos antes de que empiece la película. En esta oración, la palabra pero es nuestro conectivo, ya que contrarresta la primera opinión en la oración. Los conectivos de oposición son, en cambio, no obstante, pero, sin embargo, en cambio, ahora bien, con todo aquello, de todas maneras, y aunque tampoco. Conectivos de adición son aquellos que permiten añadir información, seguir hablando sobre algo o sobre un tema o añadir elementos a una lista, como por ejemplo, María es linda y también inteligente. En esta oración también es nuestro conectivo porque une dos características de María. Los conectivos de adición son también, además, ni, asimismo, inclusive, no solo, sino que, aparte de ello, es más, más aún, por otro lado, por otra parte, otro sí. Conectivos de concesión son aquellos que vinculan semántica y pragmáticamente un miembro de un discurso con otro anterior. Por ejemplo, mi mamá me quiere muchísimo a pesar de todo. En este se conectan dos partes del discurso. Los conectivos de concesión son, con todo, a pesar de, en cierta medida, si no, sin embargo, hasta cierto punto. Conectivos de equivalencia son aquellas que nos muestran la correspondencia entre dos ideas, es decir, que muchas veces nos presentan la posibilidad de expresar una idea de forma diferente, pero manteniendo su significado. Ejemplo, se quedó mudo, es decir, sin palabras. En esta oración, las palabras es decir son nuestros conectivos, ya que unen unas palabras diferentes, pero con un mismo significado. Estos conectivos son tal como, es decir, en otras palabras, o sea, en definitiva, en suma, en fin. Conectivos de orden. Estos son nexos que sirven para introducir diferentes partes del discurso de forma coherente, brindando un orden espacial y temporal, como por ejemplo, para empezar cantaremos el himno nacional. Esto quiere decir que empezar sirve como conectivo porque une y da un orden en la oración. Los conectivos de orden son, ante todo, ante que nada, después, en primer, segundo y último lugar.
Finalmente, por último, por una parte, por otro lado, sobre todo, y así sucesivamente, y demás. Conectivos de evidencia son los conectores de novedad, como son, obviamente, evidentemente, lógicamente, en efecto, por supuesto que, es obvio que, ejemplo, el cielo está nublado, evidentemente puede llover. Eso es todo por los momentos. Gracias por su atención.